Lléname de amor, Espíritu de Dios, ven Señor. Ven por ella, tu esposa, María siempre virgen, consume mi sed, destruye, devora, apaga la sed de pureza que me abraza, perfila en mí el alma de María. Ven fuego, arrebátame de la tierra al cielo, levanta mi ser. Ven Espíritu Santo, fiel defensa, consuelo, descanso. Ven Espíritu de la verdad, fuerza que pone en pie a la iglesia. Ven por María. Poséeme, Señor, derrama en mí tu amor. Soy de María. Por ella te invoco, contemplo, es ella cristal puro que atrae hacia mí tus dones, prepara un templo para ti, dulce esposo de mi alma. Mantén en mí la presencia de María. Ven fuego, arrebátame de la tierra al cielo, levanta mi ser. Ven Espíritu Santo, fiel defensa, consuelo, descanso. Ven Espíritu de la verdad, fuerza que pone en pie a la iglesia. Ven fuentes hacia la sed, agua viva inunda la tierra, renueva. Ven Espíritu Santo, luz desciende, transforma, no tardes. Ven Paráclito, mi Dios y Rey, ven y establece tu trono en mi corazón. Por María. Ahora nos vamos a meter en el tema de hoy, sorpresa, que uno diría en Cuaresma. El Señor siempre sorprende, pero es que es en Cuaresma cuando Él lo ha querido, y es que es en Cuaresma cuando celebramos San José. Este año coge de pleno. Cuando en el 2009 me llega a mí un correo, yo vivía en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, del Padre diciendo: te vienes a Santander porque quiero que hagas un icono de San José. A mí me sorprendió muchísimo, porque era un icono para la capilla de los siervos, nuestros hermanos. Para que se ubique todo el mundo, en el hogar de la madre hay siervos y siervas, pero hay también familias, hay jóvenes, cada uno en su casa. Entonces los siervos, aquí en Cantabria, viven en un pueblito cerca de este lugar desde donde estamos retransmitiendo, que se llama Zurita. Y tienen su capilla preciosísima, que era, antes de ser la capilla, era el espacio que correspondía a lo que aquí en España se llama una cuadra para las vacas, un establo. Ahora está transformado totalmente, es preciosa. Entonces, cuando el Padre me dijo un icono de San José, reconozco que me sorprendió,
Porque si bien San José, yo sé que es un nombre muy importante y sé que en el hogar de la madre es el principal protector, no estaba en mi cabeza como de una manera como para hacerle una imagen a él solito allí. Y entonces, al no ser un santo al que yo estuviera tratando de una forma habitual, con más cercanía, yo empecé a buscar en la Biblia, digo, ¿qué hay de él? Porque, ¿qué voy a poner? Es que un icono es como escribir algo sobre una persona, sobre un santo. Es que no sé, sí, sé quién es, pero al empezar a buscar, mi primera sorpresa fue que no estaba solo en los evangelios de la infancia de Jesús, que era donde yo le ubicaba. Yo me encontré con un José que santos padres y que San José María Escrivá de Balaguer habían visto en esa figura de ese José, el José del Génesis, el José de los sueños, hijo de Jacob, veían ya una prefiguración no solo de Cristo, sino incluso de San José, igual. Digo, mira, y la primera cosa que me convenció fue esta frase, padre, que dije, pues va a ser que sí. Génesis 39, José era de hermoso semblante y de bella presencia. Digo, pues estoy de acuerdo, porque nos da mucha pena, no sabéis la cantidad de veces que el padre ha predicado diciendo, ¿qué es eso de poner un San José anciano, decrépito, que no se puede mover? ¿Tú crees que Dios Padre escogería a una persona incapacitada para...? Sabemos que es un recurso que se usaba para defender la virginidad de María. Pero si la virginidad tuviera que depender de que alguien sea decrépito, íbamos muy mal. ¿Por qué no? Porque el vicio se alimenta y más años pues peor irá, y la virtud va por otra vía, va por una vía de gracia y de respuesta. Entonces, lo primero que vino a mi cabeza fue, seguro, no sé cómo, pero guapo. No tanto por qué va a pasar con su cara, que eso yo no lo controlo, sino es que tiene que transmitir lo que es su alma. Entonces, por eso yo pedí a las hermanas, por amor de Dios, la primera, invocad al Espíritu Santo, porque yo viví, os voy a contar dos anécdotas que viví y con relación a este santo y que os pueden hacer entender lo que luego me pasó a mí con el icono. En unos ejercicios espirituales, que son días de silencio total, todos son distintas actividades de oración, de lecturas de santos, meditaciones que te dan la misa. Tú hablas con el sacerdote y Dios habla muy fuerte ahí, claro, se hace silencio, pues todo el campo es suyo. En unos ejercicios el padre Rafael nos dijo, lo voy a enfocar desde el punto de vista de la Virgen. Y lo hizo, todos los ejercicios fueron así. Y hubo una noche que empezó a hablar del sufrimiento de la Virgen cuando ella está embarazada y San José duda si debe dejarla. Entonces, el padre estaba en el presbiterio, para los que conocéis el hogar de la madre y conocéis Barcenilla, en ese presbiterio, Barcenilla es otro pueblo, donde tenemos la sede de nuestra televisión. Entonces, iba explicando los detalles, cómo ella le miraría, los sentimientos de José, la ruptura interior. Entonces yo tenía la impresión, como cuando tus padres te cuentan cómo se conocieron, las dificultades que tuvieron. En la voz del sacerdote yo estaba percibiendo como si la Virgen y San José estuvieran diciendo su historia. Decía, claro, es que tuvo que pasar muy mal. Y eso me abrió a decir, pues, qué bonito sería si de alguna manera la Virgen, de verdad, contara al mundo quién es su esposo. Porque es un hombre diseñado por Dios para ella, diseñado por Dios para Jesús. He pedido ayuda, bueno, esto es un dato histórico lo que está pasando hoy. Estamos aquí, 3 hermanas, que ahora se ríen, de la misma generación de noviciado. O sea que entramos junticas al noviciado e hicimos los votos. Entonces, yo me había pedido ayuda a una y mira, el Señor me ha puesto a 2. Dije, hermana, mira, tú, de vez en cuando, ¿qué hemos hecho con este icono? Explicar, dejarlo escrito. Todo lo más que hemos podido de las reflexiones, de lo que han dicho santos, de los documentos de la Iglesia sobre San José. Dice, hermana, sería una pena que yo empiece allí a dar vueltas y no digamos lo que han dicho los santos. Entonces, de vez en cuando, con toda confianza, la hermana Gema va a saltar. Es que, hermana, San Bernardo dijo... Y estará muy bien hecho, porque de verdad que las frases de esta gente tan sabia, santa, cambias una palabra y la has matado.
Entonces yo le he pedido ese favor, digo, hermana, mira, observa, ¿te importa enseñar en la cámara? Digo, ¿cuántas has escogido? Y dice, esta. O sea que lo que sabemos es que no vamos a tener tiempo bastante para explicar lo que hay aquí. Con lo cual yo digo, todo el mundo tranquilo, vamos a meter en internet este folleto, de manera que aunque ahora anotéis dudas o anotéis frases que os gustan, que sí, yo haría lo mismo, por lo de pájaro en mano, más vale. Tenemos la firme promesa de una de nuestras candidatas de que en estos días va a intentar que esta información entre ya en la web y que cuando la gente busque lo de San José encuentren todo el folleto. ¿Normal? Sí, la idea es meter el icono completo e irlo explicando por las distintas partes, como imagino que tú lo vas a ir haciendo ahora mismo. La segunda experiencia que yo quería contar respecto de este santo es que, bueno, yo tuve experiencia de niña, una experiencia un poco fuerte porque mataron a mi padre y para mí la providencia de Dios, el padre Rafael había llegado a Santander, era ya mi director espiritual, aunque yo era una niña, y se convirtió en mi padre espiritual, pero con una fuerza especial. Y entonces llegó un punto que yo dije, oh, es que no sé si lo quiero demasiado, Señor, a lo mejor lo quiero demasiado, porque eso que se hace, yo no sé cuánto tengo que quererlo, que a lo mejor lo quiero mucho. Y sentí muy fuerte que Jesús decía, yo también quería mucho a mi padre adoptivo. Dije, vale. Entonces lo que yo le he estado pidiendo a la Virgen y al mismo Señor es decir, mira, tú sabrás por qué, porque cuando se hizo este icono era pensando hacia los siervos, en los sacerdotes, yo fui descubriendo la figura de San José, pero no sabía por qué, sí, es un nombre muy grande, pero según avanzó el icono y según avanzó lo que yo leía de los santos en la Sagrada Escritura, mi reacción fue esta, en el ordenador. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? De alucinado, o sea, decir, el alma, digo, es que, claro, no sé qué frase había por ahí, pero que decía que el Espíritu Santo no podía dar un esposo a la Virgen que no tuviera un alma semejante a ella. Digo, claro, una gran diferencia, la Virgen no tiene pecado original. El culto que damos a la Virgen, si me atasco, padre, usted me lo corrige, que el otro día dije una barbaridad por ahí. Dije, para que se rían ustedes, que San Juan de la Cruz, había estado en la última cena, quería decir San Juan Evangelista, pero de los nervios. Bueno, pues el culto que se da a la Virgen se llama de hiperdulía. Y el culto que se da a San José de protodulía. El primero, dulía es el culto hacia los santos, latría hacia Dios. Entonces, por eso idolatría, fatal. O sea, dar a un ídolo el culto debido a Dios. Dulía a los santos, o sea, la que está por encima de todo es la Virgen. Y justo después, ¿quién viene? San José. Entonces, nos vamos a centrar. Veis que el icono tiene una imagen central grandecita. O sea, que ocupa, que el golpe de vista es lo que ves, lo que te domina la mente, que es en el eje central está San José sentado, que ahora lo explico este detalle, agarrando al niño, agarrando a la Virgen. Y formando un triángulo con ellos, un ángel que sostiene un icono que es clave de esto, de esta representación, porque está mostrando a Dios Padre, icono de Dios Padre, es la forma de decir, este hombre es icono de Dios Padre. Y decir icono, icono es muy fuerte. ¿Significa? No, pues lo que iba a explicar es que icono es muy fuerte emplear esa expresión porque implica presencia del contenido del icono. No es solo, no es un cuadro normal, es que estoy pidiendo, es un sacramental y estoy pidiendo al Señor que Él se haga presente ahí en medio. Entonces, decir que San José es icono de Dios Padre, que a través de San José Dios Padre se está acercando de alguna manera a nosotros, muy en particular para Jesús, pero no sé qué definición quería dar. No, la palabra icono significa imagen. Imagen. Es únicamente, porque si no hay gente que, como es una palabra griega, icono, ¿verdad? Pero la significado es imagen. Pero no es una imagen externa como cuando se pinta un cuadro, sino es una imagen viviente de alguna manera, con lo que, como tú dices, que presencializa
de un modo cuasi sacramental o a modo de sacramento, pero no es sacramento, presencializa lo que representa. No sé si estabas De viendo hecho, ya. sí. Que es que no sé si lo habías pensado, porque San Pablo... San Estoy como San Juan de la Cruz. Pedro, ¿qué? Es un San síntoma Juan Pablo que pasa con II, los- Sí. San Juan Pablo II dijo que San José había recibido un corazón a semejanza del corazón de Jesús y de la Virgen. Entonces, no sé si lo habías pensado, que tiene también relación con la palabra icono. No, no lo había pensado. Dios hace muchas cosas así. Dice, escribe esto y tú no sabes lo que significa. Y luego ya con los años te dice, mira, has puesto San José. Es el único sitio del icono donde sale su nombre. Y al lado paralelo, el justo. Porque la única definición que hacen de él en la Sagrada Escritura, como justo. Y justo está diciendo santo. Y santo, en palabras que nos vienen de Dios, porque son de la revelación, es decir, la mejor imagen que tengo de Dios, el santo, que Dios es santo, santo, santo. Pues eso está de su nombre y, digamos, el adjetivo que la palabra de Dios adjudica a San José están en la base de ese triángulo. ¿Qué está en la cúspide? La mano de Dios Padre dando un decreto que a mí me impresionó ver en Sevilla. Había una imagen de San José y justo a sus pies ponía esto. Ite ad Joseph, que la traducción es muy fácil. Id a José. Es todo de este José que os dije al inicio del Génesis, pero que la Iglesia no ha tenido ningún problema en aplicárselo a San José, esposo de María. Y nos dice, si desde el primer libro de la Revelación Dios está diciendo atentos a San José, es muy importante. Este año, o sea, hay que tenerlo en cuenta, nos está dando una pista. Este año, cuando nos dijeron, el Papa ha proclamado un año especial de San José, dijimos, mira qué bien, porque, a ver, es que él va a abrir el camino a su esposa. Nosotros estamos esperando el triunfo de la Inmaculada. Eso va a llegar. No sabemos cómo, pero va a llegar. Entonces, parece que está haciendo ya un previo en el camino. Primero su esposo, ¡ole! Y luego llegará la esposa. Cuando quieran, como quieran, y van a contar con nuestro ofrecimiento. Pero sí, yo creo que ha sido un detalle de Dios que haya dicho, preparados, listo, ya. La redención empezó también teniendo en cuenta que este hombre estuviera en la historia de la Virgen y de Jesús. Bueno, pues la imagen central, vemos a San José que está sentado y que está descalzo. Una persona, estos días pasados en las reuniones de la familia, salió el tema de que el trabajo a veces es tan absorbente que llega a destruir la vida familiar y cada vez quizá más fácilmente está ocurriendo esto. Y horarios y, bueno, distintas situaciones. Y hace muy poquito, reflexionando de esta imagen, digo, pues aquí podía haber estado él con una sierra o Pues no, está sentado. No es una forma de decir, arriba los vagos, no. Es una forma de decir, que es el mismo signo que hemos usado en el icono del hogar de la madre, dedico mi tiempo a ti. No tengo prisa, vamos a hablar. Ahora estamos dedicando una hora con... ¿Esto tiene alguna relación con el icono del Perpetuo Socorro que se ve al niño descalzo con una zapatilla? Bueno, el nuestro está descalzo también. No, yo no me he fijado en ninguna imagen que existe. De hecho, me sorprendió cuando encontré un cuadro antiguo donde veía, pues porque para sorpresa de todos, a mí no me atraían mucho las cosas de arte, ni siquiera era de esos niños que va dibujando por las paredes de su casa y eso que a veces, pues no, la verdad que fue usted el que me empujó un poco a estas cosas. Entonces yo nunca me había fijado mucho en cuadros y cuando quise buscar algo, digo, ¿cómo se representa a San José? Después de decidir que hubiera una imagen central con sus dos amores, su dedicación, su vocación, pues que estuvieran las escenas de su vida, encontré que existen cuadros así. Dije, claro, es muy razonable. San Juan Pablo II, en una encíclica que tiene que se llama, ¿tú te acuerdas, hermana? Redentoris Custos. Custos. Sí, con O al final. Con C. Sí, con C. ¿Qué he dicho? No, Custos. Custos. C-U-S-T-O-S.
va explicando todos los pasos de la vida de San José. Y entonces aquí la lectura va a ser este el centro, y después de la decisión de Dios Padre se hace este giro, ¿vale? Pero nos vamos a quedar en el centro. Yo decía a la hermana, hasta donde lleguemos. Si tú ves algo que digas, no, esto es muy importante decirlo, lo añadiremos. Pero si cogemos esto, tenemos la imagen del alma de San José. Curiosidad también por saber cuántos nos están cuántas siguiendo. conexiones hay. 286. Pues a los 286 os voy a pedir que, aunque a mí me dé un poquillo vergüenza, porque que luego lo reenviéis, si es posible, a muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque si conocen un poquito más a San José, y más en este año que la Iglesia lo ha querido así, y se contagian, de alguna forma, de esa fortaleza, ese amor entrañable a la Virgen y a Jesús, y tratan a Jesús como José aquí, antes mi vida que lo toquen, que de manera que ni coronavirus, ni historias, que se maltrate a la Eucaristía, porque si lo pensáis, ¿en qué momento de la vida está este hombre? Cuando Jesús es débil, después ya no es necesaria su labor. Los sacerdotes, es que tenéis a Jesús ahí en las manos, y depende, y la vida la vida de Jesús en las almas, si cada alma tú en tu corazón la cogieras así, ¿verdad? Le dedicarás el tiempo, que a veces se dedica el tiempo a reuniones pastorales y cosas que Guerra Campos decía, y disculpen y entiéndanmelo, que las reuniones eran invención del diablo. Venga, lo decía en un sentido, no sea invención del diablo, en un sentido simpático. Continúa enseñándonos. Tenemos una el pregunta, tema si del quieres. icono. Yo creo que lo vas a explicar, pero por si acaso es del centro del icono. Dice el padre Luke: los dedos del niño Jesús en el centro están sobre el corazón de José, el dedo medio y el anular. Y la Virgen hace lo mismo sobre el corazón de José mientras muere. ¿Puede explicarlo? Es que justo yo creo que a eso San Juan Eudes puede dar una respuesta. A ver. Reverendo San Juan, Padre Lucas. San Juan Eudes San va a Juan Eudes responder. al micrófono. Aquí va la hermana Gema a responder con San Juan Eudes. Porque es que San Juan Eudes justo responde, tiene una frase sobre San José hablando del corazón. Entonces, bueno, la voy a leer porque es que es muy bonita. ¿Qué es lo que la tienes que verdad. hacer? Claro, eso Si voy a no, hacer. Mucho Dice, darle vueltas a San Juan de Eudes, pero no suelta prenda. Así se han quedado ya con el nombre. Venga, la después frase. de Dios, San José tiene el primer puesto en el corazón de María, porque María es toda de José como la esposa es del esposo. Así, el corazón de María es de José. Por otra parte, es claro que Jesús es un solo corazón con María, y como María es un solo corazón con José, resulta que José tiene un solo corazón con Jesús y con María. ¿A qué es bonita? ¿Qué tal, Padre Luke? ¿Le ha convencido la respuesta? Sí. Pasa que es un poco complicada, ¿eh? Es un poco- No, en el fondo, Pero lo que quiere decir A ver, es que... venga, a ver, explica. Digo yo, vamos, tú sabrás más. Pero lo que quiere decir, yo creo que todos al final tienen el mismo corazón, ¿no? Que Dios ha querido hacer el mismo corazón que le puso a María, el mismo corazón que le puso a Jesús, también se lo quiso dar a José, para que tuvieran el mismo sentir, el mismo... Y San Juan Pablo II decía que San José no es solo un compañero. A ver, espérate, antes de que Juan Pablo II. Tú eres la pintora, ¿no? Sí, De este sí, pero icono. fíjese, Ah, aunque espérate, yo soy la tú pintora. contéstame. Vale. Tú eres la pintora. ¿Por qué has puesto los dedos ahí en el corazón y todas esas cosas? Porque si Jesús, yo lo viví, te pone así la mano, se paran las tempestades y lo que sea. Entonces, aunque San José es... O sea, tú lo que has querido representar es que Jesús pone sus dedos en el corazón de Y como de San muy José. observadoramente ha dicho el Padre Luke, Espérate. la Virgen también. Escúchame, sí que me escuchas. Tú sigues con tu rollo. Vamos a ver, ¿es verdad que tú has puesto esos dedos del niño en el corazón de San José para que se paren las tormentas que se levantaron en su corazón? ¿Cuándo? Siempre, porque estaba, que no vivía para salvar al niño.
no es solo, hay un momento muy fuerte en su vida que es cuando San José piensa que debe dejar a María, pero hay otro momento muy duro que es cuando llega, bueno, oír a Simeón las profecías que hizo, ¿qué tal? Resonar que una espada traspasará tu alma, la de mi esposa, ¿qué me está diciendo? Y luego que de pronto por la noche un ángel en sueños, vamos a decir sueños entre comillas, le diga que quieren matar al niño. Fuera, vamos, ritmo. Entonces, no fue una vida fácil, ni la de San José, ni la de la Virgen. Entonces, aunque parece que el que da serenidad aquí es el Padre... Eso, los dedos de Jesús en el corazón de San José, de acuerdo. Después dice que hay puesto los dedos de la Virgen. En la muerte de San José se ve como la Virgen le tiene cogido así por detrás. La cabeza de San José está aquí... Uy, perdón, que daba un meneo esto. Y ella pone la mano en el corazón de José y Jesús le tiene cogida la mano. Eso es a lo que se ha referido. Sí, ¿no, padre? ¿Y cuál es la explicación? Si no, haga una señal. ¿Y cuál es la explicación? Usted no querría morir así, que la Virgen serene ahí también el corazón. No, bueno, pero... Ponga su mano sobre usted. ¿La explicación cuál es? Esa es lo que está oyendo. El deseo que uno tendría de recibir esa cercanía, esa bendición de la Virgen, es simplemente que te acaricie, saber que a veces alguien que está muy malito, solo a veces con tocarle un poco ya siente la cercanía. Pero si encima es la cercanía de la Virgen y de Jesús, imagínese. Vale. Hay una cosa muy importante que no he dicho y es que... Aquí... Es que si no hacemos estas interrupciones, todo se va rápido tal, y no profundizamos en lo que es. Venga, más, sigue explicando. En la corona de San José hay 3 estrellas. Siempre que veis un icono, cuando os encontráis a la Virgen le vais a encontrar 3 estrellas, más o menos lo que serían la cabeza y los hombros, más o menos. Si esa Virgen lleva un niño... A veces, la cabeza aquí en el cogote, ¿no? Aquí detrás. Pues es que depende del aquí. Iconógrafo, te lo ponen en la frente o más alto, no es un sitio así fijo. Aquí también te lo pueden poner, en la nariz es parte de la cabeza, aquí te ponen la estrella en la nariz. No, mire, así más o menos en estas zonas. Entonces, o la en la frente o más alto, sí. En la frente. O más alto. La sí, frente, puede ser aquí. Hay frentes estrechas, como dice en la culta latiniparla, que toda cabeza... ¿Y cuál es la clave de esas 3 estrellas? Parecerá ¿Y usted mono, sabe lo que son las pero... 3 estrellas, padre, a que sí? Porque no todo el mundo lo sabe. No, si la que está explicando el icono eres tú. Lo voy a intentar. Entonces, esas 3 estrellas significan, nunca se pueden ver, nunca se verán en otra mujer, nunca. ¿Qué significan? La virginidad de María antes, durante y después del parto. Eso es la clave de ella. ¿Y en San José? Exactamente. Como es el hombre providencial escogido por Dios para custodiar a su hijo en un momento de debilidad y para defender como nadie la virginidad de María, porque es con su propia vida, la lleva en su corona. Ándale, y entonces durante todo el icono, interesante a San Ildefonso como de Toledo, como era sacerdote, le trajo una casulla. San José no es sacerdote, pero él lleva la gloria de la virginidad de María. ¿Tú sabes si la casulla de San Ildefonso dónde está? No, la está. Si le estaba adornada con 3 estrellas? No, solo sé que era muy vaporosa. No sé, hay algún dato más, ¿verdad? No sé. Y que seguimos en la búsqueda de ella. Venga, vamos. Padre, aquí le hacen una pregunta a usted. ¿A mí? Sí. Si yo no soy quien hace esto. Aquí dice José Audomaro de la Torre del Rey. Queridas siervas, ¿pueden transmitir esta pregunta al Padre Rafael, por favor? ¿Por qué la Iglesia terminó penando la devoción al paternal corazón de San José? Ay, eso es que yo ignoro completamente que le hayan penado. Al corazón paternal, yo supongo que sería de alguna manera, porque estaba implicado el tema de la virginidad de María, porque hay gente que como no admite el tema del dogma de fe de la perpetua virginidad de María, virgen antes del parto, en el parto, después del parto, que hicieran una devoción al corazón paternal de San José, pero en este sentido, que es un sentido herético. A mí se me ocurre esa explicación, si es que está condenado por la Iglesia, que es que yo no lo ignoraba ese dato. Pero vamos, lo que se me ocurre es que, claro, en algunas cosas la formulación puede estar correcta,
pero luego la interpretación, la hermenéutica y lo que está detrás es algo que es deforme y que no está en conformidad con la fe católica. Se me ocurre a mí eso. Aquí ¿no? los títulos de padre y esposo siempre van con el adjetivo clave que es virginal. Claro, y ahí tienes padre y esposo y las 3 estrellas dentro, porque él es el que está custodiando no solamente la debilidad del niño, sino también la perpetua virginidad de María. San Juan Pablo II, vamos, decía con fuerza, decía, ¿qué problema hay en considerar que el mismo Espíritu Santo que movió a la Virgen a conservarse virgen hubiera ya preparado a José para querer mantenerse virgen? Es que es así. Es que Entonces es San así. Juan Pablo II lo asienta, o sea, dices, es obvio. Claro, que él entonces dice, hay que entender a ver qué es lo que está significando eso del corazón paternal de San José. Sí, porque aquí Ana Palacios dice que la carta del Papa se llama Cordis Patris, luego la devoción al corazón de José no puede estar condenada. No, lo que yo ignoro es si el que ha escrito puede decir dónde está condenado, en qué documento pontificio, o en qué concilio, o eso, para ver si hay eso, porque se podría condenar, no en sí mismo la formulación, sino la mala interpretación. Por ejemplo, una de las cosas que a la Virgen, la Iglesia ha dicho que no se representa así, es que a la Virgen se la representaba con casulla, como si fuera una sacerdotisa. Y la Iglesia lo repudió, esa forma de... Porque ella no es sacerdote, no es sacerdote ministerial ordenada. Y eso no le quita que esté por encima de todos los sacerdotes, pero encima de mí, por supuesto, y de todos los sacerdotes. Pero en la santidad personal, pero en la función... En el ministerio no lo tiene. El Señor no eligió nunca para ser ordenada, porque además ni siquiera nadie tiene derecho a ser sacerdote. Es una gracia que Dios da, y el que da la gracia es el que impone las condiciones para recibirla. Y entonces, pues simplemente no ha querido el Señor que las mujeres sean sacerdotisas, pues no lo soy. Ya está. ¿Podía haber querido que sí? Pues sí, pero fue que no, y es que no. Y además el Papa Juan Pablo II lo dio como una doctrina cuasi definida. O sea, definitiva, que no hay... ahí están los alemanes dándole vueltas al loro a ver si lo marean. Venga. y redundando en la idea de la virginidad, San José está descalzo. Y os sonará un momento de la vida de Moisés donde le dicen descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Qué está viendo? Eso. ¿Qué está viendo? La zarza ardiente. Es la zarza ardiente. ¿Cuál sería aquí la zarza ardiente? La Virgen. La virginidad de María. Una virginidad conservada siendo madre. Que uno diría, no es posible, una zarza arde, se consume. Pues no, él vio una zarza que ardía sin consumirse. Pero es que eso está en unión de lo que siempre hemos dicho, que es que el tema de la virginidad de María perpetua está en unión con un tema cristológico. Es decir, si ese niño pequeño es Dios y hombre o no es. Claro, aquí es donde nos encontramos con muchos que todavía tienen un pensamiento arriano y niegan la divinidad a Jesús. Y entonces esos pues, encontrarán una dificultad enorme para creer en la perpetua virginidad de María. El que cree que Jesucristo es Dios, ¿verdad?, no tiene ningún problema, absolutamente ninguno, en admitir la perpetua virginidad de María. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Yo he visto teólogos que antes del parto bien, después del parto también bien, pero en el parto empiezan ya ahí a elucubrar y tira para acá, tira para allá, que si los dolores, que si no los dolores de parto, que si no es verdadera madre, si no da a luz con dolores, y como si fuera la esencia del ser madre los dolores. No lo son, ni mucho menos. La Virgen, por una especial
privilegio concedido por Dios a la madre de su hijo, parió sin dolores. Y además de modo asombrosamente asombroso para la naturaleza humana, que dice, no es posible. Bueno, lo que no es posible para el hombre es posible para Dios, y Dios lo hizo, y porque lo quiso, que su madre fuera así, perpetuamente virgen, antes del parto, en el parto, después del parto. Hay gente que en la misma Iglesia Católica pues, están ahí elucubrando y tirando para atrás, para adelante, para eso, y al final para decir que no fue virgen, ¿verdad? Que conmigo no cuente. San Agustín también tiene una frase que dice que María tenía el derecho de conservar la virginidad de José, y José tenía el derecho de custodiar la virginidad de María, y que toda la fidelidad de este matrimonio consiste en conservar la virginidad. Claro, eso lo dice San Agustín. A ver, vuelve a leer esto, que es interesante. Despacito y bien, para que nos demos cuenta. María tenía el derecho de conservar la virginidad de José, y José tenía el derecho de custodiar la virginidad de María. Toda la fidelidad de este matrimonio consiste en conservar la virginidad. Qué cosa. Realmente es una relación entre José y María absolutamente superior. Sí. Está en el nivel de Dios. Y claro, si no se admite esto, no se entiende nada de esa relación. Y es muy bonito pensar que Dios, la Trinidad, es una idea de Rey, que yo oía a Rey Pla, y dije, tiene razón. De la Trinidad, decía él, es la primera... ¿Cómo has dicho? ¿Quién? Rey Pla. Nuestro obispo. Rex Pla. Rex Pla. Rex. No Reich, sino Rex. Rex. Rex Pla. Él dice que la primera... ¿Quién es ese? El obispo de Alcalá de Henares. Vale. Pues no sé lo que dijo él. Ya se te ha olvidado. Claro. Que la primera virgen es la Trinidad. Entonces, a él le gustó mucho en otro de nuestros iconos ver que de la Trinidad salen 3 rayos de luz que acaban en las 3 estrellas hacia la Virgen. Y yo aquí pensaba, y si de alguna forma se podría haber hecho eso mismo hacia las 3 de San José. ¿Por qué? Porque Dios, que es virgen, engendra desde la eternidad, es siempre Padre y está engendrando a su Hijo. Es un amor virginal, aunque parezca muy elevado, es que es la realidad de lo que es Dios. Y San José, porque permanece virgen, es como Dios le quiere para que sea el que va a figurar, el que va a ser de Padre del que es la vida. Hay un santo que dice... Ahí tendrías que pensar seriamente como qué significa la palabra virgen o virginidad ahí en la Trinidad, ¿eh? Le preguntamos a Rex Pla la próxima vez. Eso es. Vamos a ver. A mí me ha gustado, me ha encantado lo que has dicho del pie descalzo. Descálzate porque el lugar que pisas es santo. Y que está en relación con su relación con la Virgen Santísima y con Jesús. Pero ahí se podría dar un salto más. A ver. Esto no está ocurriendo en un templo, es en una casa. O sea, el Señor, qué bonito es eso. A ver. El Señor y la Virgen, poco lo que ocurrió en Garabandal, es que está como en ningún sitio en la Eucaristía, o sea que Jesús está ahí, eso hay que, vamos. Pero es que Jesús quiere que vivas con Él y con su madre en tu vida diaria, en tu casa. Que el lugar sagrado no es solo, que sí, y hay una diferencia, el templo, y hay una diferencia, y ojalá los mantengamos abiertos, sí, pero que tú tienes que hacer de tal manera que la Virgen y Jesús puedan vivir y hacer santa tu casa. Y si vas más allá, tu alma, que es su templo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí con las manos de José? Que está totalmente dedicado a su misión. ¿Y cuál es su misión? Jesús y María. Y María está fija, atenta y en actitud por debajo de José. Uno diría, ¿cómo por debajo? Aquí está todo al revés. Esto siempre se dice en la Sagrada Familia. El de mayor dignidad obedecía a los que tenían menos dignidad. Pues Dios ha querido que haya un padre, un cabeza de familia aquí, y es San José, y es el de menor dignidad entre los tres, siendo como es que es excelente el hombre, pero
y la Virgen se confía plenamente a él y están atentos el uno al otro. Van al unísono a buscar la voluntad de Dios. Cuando María da su fiat, hay otro texto por ahí que dice cómo José participa de ese sí con su vocación. Dios quiso que María estuviera desposada con este hombre en concreto. Y Dios quiso que Jesús creciera y fuera educado por José. Cuando Jesús llega al templo, a la edad del templo, que eso ya sería en esta, más o menos aquí, cuando la pérdida del templo, ocurre algo que yo lo entendí mucho mejor viviendo en Sevilla por una predicación de un sacerdote. Le decía, a los 12 años los niños pasaban a depender de su padre. Ya se iban en el templo con los varones, ya no se quedaban con las mujeres. Entonces es casi natural que el niño, que es Dios y sabe quién es Él, él llama a José, y lo dice San Juan Pablo II muy bonito, lo llamará papá, como cualquier niño de su país llama papá a su padre, ¿no? Le llamaría Abba, pero él sabe quién es su padre. Entonces, cuando él cumple 12 años, ¿de qué os extrañáis? No tenía que estar en las cosas de mi padre, acaba de cumplir los 12, tiene que pasar a... Entonces, este pensamiento de este sacerdote a mí me ayudó. Dije, pues se encaja perfectamente. Y hermana, espera un momento, una pregunta. Hablando de lo de los pies descalzos, ¿el niño Jesús también tiene algo que ver con estos pies descalzos? Porque también se le ve ahí su pie. Es en otro sentido, es en el sentido de asombroso, pero Dios necesitado, como tu pobre, como que yo soy tu pobre, te necesito, no tengo ni para... Que se ha hecho pobre. Sí. ¿Quién es que dice lo de la pobreza? Que Dios ha traído por la pobreza... No me acuerdo muy bien ahora, pero es un santo que está reflexionando cómo escogen cuando les llevan a Belén y quiere que Jesús nazca en Belén en unas condiciones, claro, nosotros nos parecen muy entrañables, pero eran muy duras. Entonces, no es solo que escoge una pobreza física, ¿la encuentras, hermano? Si no, no os preocupéis de verdad, que luego en el librito encontráis todo. Como que Dios está tan atraído por la pobreza, que viene a la tierra a buscarla. Entonces yo lo aplicaba y digo, hermana, ¿y tendrá esa aplicación al alma? Porque, padre, yo no sé qué santa era, pero había una santa que usted nos leyó, era italiana. A ver, dice así: el Hijo de Dios amaba tanto la pobreza que no habiéndola hallado en el cielo, vino a buscarla sobre la tierra. ¿De quién es? Es la idea tuya, de San Bernardo. San Bernardo, gracias. Entonces yo me planteé, digo, ¿y se podría hablar de incluso de la pobreza de mi alma? Es decir, es que a ti te estorba, pero a mí no. ¿Sabes? Que es que el Señor es así. Tú tienes que luchar por cambiar y que la pobreza no sea miseria, eso sí. Pero que al Señor no le asusta, Él quiere cogerte y transformarte. Entonces esa idea de San Bernardo, pues nos gustó. Y ya que estamos en Belén, os voy a señalar aquí una cosa que espero que en la cámara veáis. Uno diría, ¿qué es eso que tiene ahí en el pecho San José? Pues son dos manos así. Es decir, está mostrando su alma contemplativa. Si tú sabes que ese niño es Dios, es que no sabes si tocarlo. Oye, ¿a ti no te parece que los padres deberían también de contemplar a Dios en sus hijos? Y a la misma vez educarlos. Es decir, porque claro, no pensemos que el hijo es... no idolatremos a un niño. No. No, y además los niños con el tema de la inclinación al mal, no es que sea precisamente una belleza. Hay que ayudarles, pero sí, en un cierto sentido, si los padres descubrieran la dignidad de Dios en los hijos, muy probablemente tendrían primero mucho respeto, mucha reverencia al hijo, y a la misma vez, conociendo la inclinación al mal que se ha quedado, la concupiscencia que todos tenemos, harán de su vida el oficio de ayudarles a recomponerse para ir por el camino de la virtud y no por el camino del vicio, ¿verdad? Esto yo creo que es muy interesante. Y si hicieran esto,
estar mirando a la Virgen y tú cómo le educas, porque no tuvo que ser fácil, ¿eh? Saber que era Dios y él, yo lo tengo que educar. Entonces, para la Virgen tampoco era fácil la vida, pero yo pienso que no, si San yo José... me refería a esto que tú has dicho de la dimensión contemplativa de San José, Sí, sí, que tú has pero digo que señalado ahí. no solo mirando al niño, sino la contemplación también de mirar a la Virgen. Y decir, ella... Sí, yo estoy con el tema de los padres, porque hay una crisis grave de paternidad hoy, precisamente por no saber ver en los hijos a Dios. Y por no saber que tienen una función importantísima de cuidar de que esa figura de Dios aparezca en plenitud en la vida de los hijos. Entonces, lo que hacen los padres muchos son inhibirse. Y entonces lo ponen al hijo en un ordenador y que se entretenga, para quitárselo de encima. Esta situación es muy dolorosa para los mismos hijos que se sienten muy frustrados. Probablemente en este sentido, la figura de San José como contemplativo, cuando hablamos de contemplativo, no estoy hablando de que miren a las nubes con cara de idiota y al helado, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de una mirada profunda para descubrir en el ser del Hijo una persona que está en relación con Dios íntimamente y a la misma vez también con el Padre, con el que es Padre, para que pueda el Padre generar todos los impulsos necesarios para llevar a plenitud la obra de Dios en ese niño, que me lo ha confiado. Porque la tentación que tienen algunos padres también es de apropiarse indebidamente a los hijos. Y se creen que este hijo es mío, yo con lo que es mío hago lo que me da la gana y lo trato como si fuera un cacharro o una cosa, ¿verdad? Esto es, es decir, lo que estoy señalando es una vía de recuperación de la dimensión de la paternidad en los que tienen hijos. Eso es lo que estoy en este momento señalando. Y me lo ha inspirado lo que tú has dicho, esa representación de San José con las manos en el pecho así, en contemplación con respecto de su hijo. Es claro que San José es inferior al niño Jesús, ¿verdad? Pero sí tiene esa responsabilidad. De hecho, el Evangelio de San Lucas dice que el niño crecía en sabiduría, en edad y en gracia, en estatura, en estatura, en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Pues esa labor tenía que estar ahí forzosamente San José en el centro de esa labor de comunicación de todos sus valores. Pues claro, es que una cosa es ser uno. Por ejemplo, una persona sabe todos los lepidópteros que hay en el mundo, los platelmintos, o los arácnidos, o lo que sea, y muy bien, los ofidios, ¿no? Sabe todo eso, la clasificación, las características, las no sé qué, lo sabe todo sobre eso. Y a lo mejor es un pobre hombre que no sabe gobernarse a sí mismo, ¿verdad? Y le preguntas sobre cosas fundamentales de lo que es, de dónde viene, a dónde va y cuál es el camino para llegar a donde tiene que llegar, y no te sabe responder a nada de eso, porque te responderá que las mariposas tienen escamas. De lo que, como ha hablado de cómo tiene que educar el padre a su hijo, desde que lo descubre en la oración, en la contemplación, y luego Benedicto XVI tiene una pequeña reflexión. ¿Qué dice? Dice de Benedicto XVI: del ejemplo fuerte y paterno de José, Jesús aprendió las virtudes de la piedad masculina, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el trabajo duro. ¿Ves? Precioso de Benedicto XVI,
Cada vez que abre la boca atina y pone y da en la clave, ¿verdad? Padre, son las 9. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues mire, es un horror porque se acabó el tiempo. Primero Aquí la pregunta, gente pide una segunda parte. Es lo que pide la gente porque se ha quedado ¿están con ganas. pidiendo una segunda Sí, parte? están pidiendo una Es segunda porque parte. es sí. Cuaresma y quieren hacer penitencia. Muy bien, me parece. Pues habrá que buscar una segunda parte, yo creo. Eso no. ¿Quién lo pide? Pues aquí varias personas. Uno de ellos es Holguín Doménica. Es que van subiendo. Eva Hernández. Bueno, mucha gente. A ver, ¿cuántos tenemos ahí? 12. 312. 312. Padre, antes de que canten otra que haya San José, que es preciosa, porque a que no tenéis prisa, en un minuto más. No Un irnos. minuto, venga, un minuto. ¿Les puedes decir la última frase para que se queden con eso en la Que mente? es de San José María. Quiere mucho a San José. Quiérele con toda tu alma, porque es la persona que con Jesús más ha amado a Santa María y el que más ha tratado a Dios, el que más le ha amado después de nuestra Madre. Se merece tu cariño y te conviene tratarle, porque es maestro de vida interior y puede mucho ante el Señor y ante la Madre de Dios. Gracias. Muy bien. De San José María. Porque fue varón justo, lo amó el Señor. Porque fue varón casto, a María le dio. Hombre fiel y obediente a la voz de su Dios, y la Iglesia la aclama como su protector. Dinos tú cómo has alcanzado gloria tan sublime desde un pobre taller. Cómo custodiaste a la siempre Virgen Madre y fuiste padre de Yahvé. Alma contemplativa, silencio hecho oración. En la noche oscura su confianza brilló. Adonai sea bendito en el gozo y dolor. Heme aquí, soy tu siervo, se haga tu voluntad. Dinos tú cómo has alcanzado gloria tan sublime desde un pobre taller. Cómo custodiaste a la siempre Virgen Madre y fuiste padre del que fue el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y lo viste jugar y crecer, y rezó contigo y en lo escondido llenaba de luz el taller. Dinos tú cómo alzar el vuelo muy directo al cielo, sin parar ni retroceder, y en medio de la noche permanecer ardiente y caminar en la fe del Mesías prometido, el Salvador del mundo, a quien viste jugar y crecer, para que rece conmigo y en lo escondido siempre llene de luz mi taller. Lo que vamos a intentar ahora es explicaros cómo hemos expresado lo que él fue viviendo en la tierra hasta donde podemos conocer, pero no tanto por la historia como
qué es lo que se ve en él ahí, en cada una de esas escenas de su vida. Entonces, eso significa no solo pues que uno escucha o mira la imagen, porque cuando yo os señalo, inmediatamente os preparan una imagen un poquito más cerca para que la veáis con más calidad en casa, pero en ese momento ya no veis la punta. Entonces yo voy a intentar, para facilitarlo, decir dónde está la imagen, qué se ve alrededor para que os situéis. Y mientras vais oyendo, o las frases que tenemos del Papa Francisco o de los santos, o ya la explicación en sí de la escena. Sería una gracia enorme si recibierais, ¿os acordáis los que estuvisteis la semana pasada? Esa impresión que a mí me ocurrió y que yo creo que le ha ocurrido a más gente al conocer a San José, decir, ¿pero quién eres? ¿Pero quién eres? En un sentido de admiración, pero también de admiración no solo por su respuesta, sino de lo que Dios ha hecho en él y con él. ¿Te importaría hacer esa frase estupenda que nos recogía otra vez el centro del Sí, para icono? recordar lo de la semana pasada, ¿no? Bueno, la semana pasada estaba explicando lo del centro, que estaba San José ahí con el niño. Entonces, bueno, partiendo de que lo que dice Santo Tomás de Aquino, que decía que Dios no pudo hacer un padre más sublime que el padre adoptivo del hombre Dios. Entonces, en el centro de la imagen le podemos aplicar la frase que dice también San Bernardo. Aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron. Le fue dado a José no solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él. Imagina qué clase de hombre fue José y cuánto valía. Teniendo este pensamiento de fondo, nos metemos ya en su historia. ¿Cómo lo vamos a ver en general? Bueno, si en casa alguien de los del hogar de la madre u otro tiene el folleto, el libro, estamos ya en la zona de las escenas de por vida. Es muy fácil de seguir. Vamos en... Uy, madre. El marco es muy finito. Eso lo estamos haciendo en la mayor parte de nuestros iconos. ¿Por qué? Porque el icono tiene una separación entre lo que te contiene y te explica y lo que está viendo o viviendo la persona que está fuera del icono. Entonces nosotros dijimos, pero es que no hay separación. Lo que ha vivido este santo me afecta a mí. El amor de Dios que se transmite a través de su vida me afecta a mí. Entonces el marco es muy estrechito y está casi desaparecido en la zona más alta. Pues vamos a hacer la lectura de la mano de Dios Padre que nombramos el otro día hacia la izquierda. Y va a seguir totalmente circular. O sea que muy fácil de orientarse. Vale, nos vamos al momento del matrimonio. ¿Y por qué no nos hemos fijado cómo fue el nacimiento de José? Primero, porque no lo sabemos. Pero la clave está en que entramos en el momento en que para José es vinculado, por voluntad de Dios Padre, es vinculado a la vida de María y a la vida de Jesús. Y de hecho, no sé si me permites colarme aquí. Dime. Citando a San Juan Pablo II. Sí, que dice que el matrimonio, precisamente el matrimonio con María, es de donde derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre padre, para ser padre de Jesús. Sí. No sé si el otro día lo dije, pero bueno, en la corona de José que pone padre y esposo, parecería que el orden histórico tendría que ser al revés, esposo y padre, y es verdad, pero es que el personaje central aquí es Cristo. Entonces lo importante es que es padre del principal y esposo, ¿no? En este matrimonio, esto lo nombramos el otro día, lo cojo de repaso y me vais a perdonar si repito ideas, porque al ser la imagen central, la imagen que un poco refleja su alma de forma más fuerte, hay ideas que sí o sí van a salir porque José es quien es en todo momento. Entonces, ¿qué ocurre en el matrimonio? Que él ya entra en esta historia, en realidad entra de lleno en la historia de la redención. La unión que va a haber entre María y José es, por designio del Padre, virginal. Por eso aparecen las 3 estrellas encima del templo donde están ellos. La mano de Dios Padre, que en el icono aparece
hacia arriba, así en planta. Aquí está ya dando un gran don, ya se está inclinando hacia la tierra. Y entonces es el designio del Padre que quiere esta unión. Esta unión tiene las manos unidas, María y José. Y justo encima se ve el Espíritu Santo. Uno diría, curioso, ¿no? Se empieza a ver la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el niño que va a venir dentro de poco. La clave de que esté aquí el Espíritu Santo es porque Él es el amor. Y en cualquier familia, en cualquier matrimonio, lo que Dios más espera, claro, es el amor increado. Pero el Señor espera de nosotros una respuesta de amor. ¿Y quién nos puede hacer capaces de amar? Dios mismo. Si te cansas de amar, hay que acudir a Él. Entonces, la fuente de su amor es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que formará en María a Jesús, formará en San José un corazón capaz de ser Padre de Dios. Entonces, por eso no es una figura de adorno, es imprescindible la presencia aquí del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que Dios Padre quería que este matrimonio fuera virginal? Bueno, sabemos que es virginal, de hecho, toda la Anunciación lo deja muy claro, aunque ya hay profecías anteriores. Padre Félix, ¿no tendrá un micrófono? Aprovechando su cercanía. Porque yo siempre le he oído hablar de una profecía que es clave. Bueno, la más conocida es la del profeta Isaías 7:14, la profecía de la Alma, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces esas palabras, después el Evangelio de San Mateo también las recoge como precisamente como en el nacimiento del Señor se da cumplimiento al anuncio que había hecho el profeta. Y ya en esas palabras pues aparece cómo es la Virgen el sujeto de los dos verbos, ¿no? De concebir y de dar a luz. Por lo tanto es virgen al concebir y virgen al dar a luz. Y esta profecía de 600 años antes se está a punto de cumplir. Y José se le va a meter en este misterio de lleno. No sé si os empezáis a poner en la situación de, pues es un hombre piadoso, justo, que ama a Dios y de pronto se encuentra metido en un torbellino de amor impresionante. Va a cambiar la historia. Entonces, por eso, los dos tienen las manos unidas, pero su mirada va a la voluntad del Padre. Hasta ahí lo seguimos todos bien, ¿verdad? ¿Por qué quisimos nosotros, y esto lo nombré el otro día, poner detrás esta figura que muchos ya conocéis al ver nuestros sagrarios, que es un santuario? Porque esa figura para nosotros es un símbolo del propio hogar de la Madre. Entonces, al casarse María y José, se está constituyendo su hogar. Hay que tener en cuenta que los judíos tenían unas bodas que se celebraban en dos fases. Estamos en la primera, lo que se llama los desposorios, pero ya hay matrimonio, ya es su esposa. Si vais a la Anunciación, se nombra a María y a José, se les nombra como espera, que os lo leo ahora mismo en un segundo. Cuando José, el ángel, le habla de lo que está pasando en la Virgen y le ayuda, le va a decir, presenta la Escritura, José, su marido, no se pone en duda. Y en la Anunciación a la Virgen, Lucas 1, a una Virgen desposada con un varón llamado José, y no se pone en duda, ellos están desposados, y ese desposamiento no es un noviazgo, es ya matrimonio. Entonces, el matrimonio de María y José entra de pleno en el plan de Dios. No, fijaros que luego la anuncia, perdón, porque es un síndrome esto de que te enchufen las cámaras, de pronto sube la temperatura, se atascan el cerebro, así que agradezco una oración a todos los que están mirando. Bueno, voy a pasar a la siguiente escena, hermana, que es ya la Anunciación. Según lo estáis viendo, si alcanzáis a ver el palito, está inmediatamente debajo, un poquitín a la izquierda, y se ve a María con las manos abiertas, su aureola está rodeada de pequeñas llamas y se ve un ser orante que va a ser San Gabriel.
Bueno, podemos, aquí el Papa Francisco, en la carta que escribió él, en la carta apostólica que escribió él para este año dedicado a San José, bueno, dice muchas cosas sobre San José muy bonitas. Una concretamente, pues habla del, como la anunciación que él tuvo a San José, la misma anunciación, bueno, la misma no, pero una anunciación también recibió la Virgen, donde ella tuvo que dar su fiat. Pues San José en este momento también tuvo que dar su fiat, que es, se le ve ahí que está durmiendo, ¿verdad? Pues el Papa Francisco dice, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Voy a ver si conseguís verlo. Mira, bueno, sí, ¿no? En casa, la imagen la veis más grande. Se ve, para los que estáis aquí cerca, se ve en a la altura del corazón de la Virgen como si se abriera una pequeña esfera dorada, y entonces se ve un pequeño ser arrodillado. Es Jesús. Es el primer momento de la vida de Jesús representado como un bebé arrodillado y con las manos abiertas, igual que su madre, con las manos abiertas. De manera que está uniendo su fiat, el de Jesús, al de su madre. Los dos están aceptando lo que Dios quiere de ellos. ¿Alcanzáis a verlo? Bueno. Cuando el ángel hace la anunciación a María y le dice alégrate, el Jaire, no es tan simple el Jaire. O sea, uno lo mira y es que es un saludo de alegría mesiánica. Lo que le va a decir no es solo, o sea, entendedme, no es solo, para nosotros no tiene la misma resonancia que tenía para ella, que conocía las Escrituras y sabía en Sofonías, en Zacarías. Hay varios profetas que al dar anuncio de que viene el Mesías prometido, comienzan así, alégrate, salta de gozo, jubila. Es como empieza el saludo a ella. Entonces puedes imaginar, o al menos intuir o entender un poquito lo que debió de ser, comprender que lo que le estaba diciendo y a lo que ella estaba llamada. María va a dar su sí, pero ya está casada. Nosotros ya sabemos que ella es virgen, sabemos que queda clara su decisión, porque dice, ¿cómo será esto? No, pues no conozco varón, y que esa pregunta no ofende a Dios, no pone en duda nada del plan de Dios. Simplemente ella quiere hacer lo que Dios le pida y ella tiene certeza absoluta de que Dios quiere su virginidad. Y en ninguna mente humana cabía pensar una maternidad y una virginidad juntas. Entonces, ahí tienes la anunciación de María. ¿Y por qué aparece como escena clave si ahí no está San José? Porque le va a afectar directamente. Antes de que San José reciba lo que se ha llamado, no ha sido cosa nuestra, es de autores antiguos, una anunciación, un ángel que le va a socorrer en esta situación, José se ve ante algo que hemos llamado la pasión de José, como la pasión en el sentido del sufrimiento horroroso, que es plantearse si tiene que dejar a María. Él está desposado, los dos están viviendo un matrimonio virginal y ahora María está embarazada. Ahí tenemos una cita, que sí, hermana. Bueno, mientras tú cuando la encuentres me avisas. Y la tengo. Ya está. Qué rápida. Bueno, de Santo Tomás de Aquino, nuevamente, que dice que José quiso abandonar a María, no porque tuviese sospechas sobre ella, sino porque debido a su humildad temía vivir unido a tanta santidad. Por eso después el ángel le dijo, no temas. Voy a explicar esto. Normalmente la Iglesia no ha definido, ¿fue así o fue asado? ¿Qué sabemos por la Escritura? Que José se planteó, creo que debo dejarla, estaba en esa decisión cuando Dios le va a socorrer. Y fijaros, vuelvo a decir que igual que la Virgen con su pregunta no supuso algo que el Señor dijera, es que no te fías, no. La pregunta de José tampoco recibe por parte de Dios una reprimenda, un poco como ¿qué le ocurrió a Zacarías con Isabel? Que ante sus comentarios dicen, pues que el ángel le dice, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Aquí José no. Luego esas dudas, esa situación de interior de sufrimiento de San José no está ofendiendo a Dios y Dios viene a socorrerlo. ¿Qué ocurre
¿por qué aparecen los anillos en su pecho? Porque es su dolor, su amor matrimonial lo que está en juego. Dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué está arrodillado y con esa, para recordar un poco a Cristo en Getsemaní? ¿Qué va a hacer el Señor? Enviarle en sueños un ángel. Bueno, algún autor dice, bueno, sueños quizá, y lo han comparado, me hizo gracia, a los de San Juan Bosco, en el sentido de que no es que sea un sueño normal, sino donde obviamente Dios está interviniendo, se pone en contacto con él y le da pautas y le tranquiliza. Como a María le va a decir lo primerísimo, que no temas, lo voy a leer, que es... Eso que han llamado, eso explica, no sé si fue ayer o antes de ayer, una persona me decía, es que fuimos a comprar y cogimos una imagen de San José dormido. Y ya me dirás tú. Digo, sí, eso será la anunciación de San José, que corresponde a este momento, que es un momento de gracia muy fuerte para él. Bueno, estando desposada, María, su madre, con José, antes de que convivieran, se encontró encinta. ¿Por qué dice antes de que convivieran? Porque antes, en el matrimonio dijimos que tenía dos fases. Entonces, ya era verdadero matrimonio, pero en la primera fase, o sea, ellos se desposan, lo normal no era ya vivir en la misma casa. Podía ser un año cada uno en su casa, pero ya era matrimonio. Entonces, antes de que convivieran, se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. José, su marido, no se pone en duda de que ya es esposo, siendo justo, no queriendo denunciarla, resolvió dejarla ocultamente. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo, José, atención al título que da ahora, hijo de David, es clave este título. No temas recibir contigo a María, tu mujer, pues su concepción es del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, que cabe la interpretación, y os la decimos porque es bonita de considerar, decir, no sabemos cómo fue, pero es posible que la duda de José no fuera sobre la virtud de María, ni porque no me lo ha dicho, que le han hecho, no. Cabe la opción, aunque no la sabemos, de que fuera de esta manera. José, que el hecho de que su concepción sea del Espíritu Santo no te haga temer recibirla contigo, como diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo para vivir esto? Entonces a él le van a decir, hijo de David, y le están señalando, acuérdate que por ti el niño entrará en la estirpe del rey David. Y eso estaba profetizado. Y esto va a continuar un poquito más adelante, lo vamos a comentar diciendo, y tú le pondrás por nombre, y ahí le está diciendo que su vocación es de ser padre del niño. Vamos a pasar ahora a la escena en la que José recibe a María en su casa. Es ya la segunda parte de los desposorios. La obediencia de José es inmediata. Simplemente se ve cómo pasa en el umbral de una puerta. José la lleva de la mano, José lleva con un rostro muy sereno y María lleva dentro un símbolo a la altura del seno, ya del Señor, de la presencia del Señor. Hay una frase en la Sagrada Escritura que dice, donde ella entra, se refiere a la sabiduría, pero se lo han aplicado a la Virgen, donde ella entra, entra el Señor. Entonces, con este recibimiento de María, José tiene ya al Rey del Universo en su casa. Al recibirla, José está viviendo lo que después va a vivir San Juan Evangelista, cuando diga, ya en la pasión, José probablemente ya había muerto y Jesús se la confía a la Virgen a Juan, y a su vez le hace la entrega como madre a la humanidad a través de San Juan. Pues esa vida que luego va a hacer con San Juan la está empezando a vivir ya aquí con San José, como una cercanía muy grande, una familia muy grande, y que si piensas que quien ha entrado en tu casa es la Virgen, ¿quién no quiere eso? Pues eso sería una gracia estupenda para pedir a San José. Vamos a saltar a la línea más baja. Veis que se suceden 5 escenas. En orden histórico, pues está el nacimiento, donde nos vamos a quedar ahora,
donde tenemos no el típico nacimiento de los iconos, donde José está dormido, expresando la virginidad de María, sino un momento un poquito posterior. El niño ya está en brazos de María y María no se lo queda, lo entrega. ¿Cómo lo está entregando? Aquí visualmente se lo da a San José. El otro día lo dijimos de pasada y el padre Rafael hizo una reflexión en este punto, cómo se ven unas manos cruzadas en el pecho de San José, que están expresando su espíritu de contemplación y en este caso de adoración. Él lo está recibiendo como padre que Dios quiere que sea de ese niño, pero a la vez como creyente. Muy bien, esto en cuanto al nacimiento. Bueno, veis ahí un detalle abajo que no es por decorar, un fuego. Está en la base entre María y José. Eso está expresando, claro, si Jesús nació en unas condiciones grandes de pobreza, sabemos que escogió una cueva de animales, que probablemente no es descarado pensar que José acondicionaría un poco el lugar. Entonces ese fuego está expresando el amor de esos cuidados paternales. Y pensad que un fuego es, cuando en las casas antiguas, al menos en España, el fuego era en la cocina y eso se llamaba el hogar y ahí se reunían todos. Pues ya tienen al niño entre ellos a su vista y ya se ha constituido ese hogar. Y si quieres, para representar el nacimiento, una frase de Santo Tomás de Aquino, que dice: para manifestar la verdad de su cuerpo, nace de una mujer, y para revelar su divinidad, nace de una virgen. Tal nacimiento solo convenía a Dios. Y esta frase a mí me recuerda a las de los sagrarios. Bueno, los que conocéis alguna casa de siervos o siervas, junto a los sagrarios solemos escribir: verdadero cuerpo del Señor, nacido de María la Virgen, donde estamos contemplando la realidad, el acto de fe del Señor está ahí, con su cuerpo, o sea, está realmente presente y ha nacido de una virgen, luego es un hombre y es Dios. Gracias por la frase de Santo Tomás. La siguiente escena solo se ve el rostro de José y tiene en sus manos al niño. Al niño solo le veis un poquito la cocorota. No puede ver ahí. Entonces, ahí yo os animaría a fijaros sobre todo en la mirada de San José. Es el momento de la circuncisión y la imposición del nombre. El ángel le había dicho, también se lo dijo a María, a la Virgen María: tú le pondrás por nombre Jesús. Esa frase significa que José tiene que ejercer de padre, eso era algo propio del padre. Te veo que vas sí. a... Sí. Sí, porque el Papa Francisco también hace referencia al nombre, que dice, tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, habla de San José, claro, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir su pertenencia. Y aquí asentar el papel de yo soy el Padre. Fíjate, yo es que antes pensaba, lo hablaba con la hermana Gemma, digo, sí, el Señor les dice, tanto a la Virgen como a San José, a través del ángel, le pondrás por nombre, y les dice qué nombre quiere. O sea que el nombre lo ha escogido Dios Padre. Pero ¿quién lo tiene que imponer? ¿Quién ejerce de padre en la tierra? San José. Pero la elección viene de su Padre, en cuanto Cristo es Dios y es hombre, y se entiende, ¿no? Se va siguiendo. Gracias. Vale. Pensad lo que sería para José después pensar en el nombre de Jesús y saber que el Señor le había encomendado cuidar a este niño, porque con el nombre para un hebreo estaba clarísimo, iba tu misión, y ahí Dios está diciendo Dios salva, Yeshua. El siguiente escena que ya está justo debajo de San José, la central, es la presentación en el templo. Si la circuncisión era a los 8 días, la presentación de un varón era a los 40, y eso ya tenía que ser en el templo. Entonces ahí tenemos, de izquierda a derecha, San José
con las 2 palomas, que por cierto, a veces en este detalle se ha dicho, y ahí se ve la pobreza de José y María. Pues hay un pequeño error, porque aún había una opción para quien era realmente pobre, que ya sale escrita en el Levítico, de presentar una 10ª parte de harina, de flor de harina. Entonces, sí, tenían una situación no boyante, pero no de miseria. Bueno, pues José lleva las palomas, María tiene ya la espada que le está traspasando, todos conocemos la escena. Simeón tiene al niño en sus manos y sobre María se ve una cruz. Cuando hay gente que visita nuestra capilla aquí en Zurita, siempre enseñamos un icono que hizo la hermana Karen María con ese misterio de la presentación, que parece que está desubicado. Tú vas viendo la vida de la Virgen y al final vemos esto. Y un día, ¡pum!, una lucecita, y dices, no, no está desubicado, tiene todo el sentido. Tú vas viendo la vida de la Virgen en nuestra capilla y ese icono que parece que dice, está descolocado, este tendría que estar, pues eso, después de la circuncisión, después del nacimiento. Después de explicar ese icono, siempre pasamos a explicar el icono que tenemos de la pasión. Dices, lo entregó y lo entregó. O sea, ella lo entrega al Padre. Yo ahí pienso qué experiencia tendría José al oír la profecía que Simeón hace a la Virgen, y a ti una espada te traspasará. Poneros en situación. Él tiene alma de esposo realmente. La quiere con locura. Ha sufrido pensando que debía dejarla. Dios le confirma en su papel. Va adelante y ahora oye que una espada va a atravesar el alma de su esposa. Entonces, esa espada que atraviesa a María, no es difícil pensar que ya empezó a pinchar, que también rozó el alma de San José. Bien, de aquí no hago alusión a más. La siguiente escena, es muy bonito pensar, veis que hay un ángel a la izquierda, José con cara de preocupación, la Virgen con el niño, bueno, y detrás se ven una tierra que empieza lo asocia a Egipto. Entonces, todos conocemos ese momento en el que José es avisado en sueños para que huya y salve al niño. Tanto en la circuncisión, donde José tiene al niño en sus manos, la circuncisión, uno a la izquierda, ahí, y en ese rito es la primera sangre que se va a derramar del niño. Como en este momento que hay peligro de que el niño muera, yo veo 2 momentos muy fuertes para los sacerdotes. En la circuncisión, porque pienso que ellos tienen en sus manos al Señor en un momento de debilidad, porque en la Eucaristía Él se deja hacer, el sacerdote lo pone y lo quita, y están ofreciendo la sangre. Y en este otro punto de la huida a Egipto, porque le tienen que defender con su vida. Pero lo pienso en un sacerdote particularmente, pero cualquier católico. José obedece siempre con mucha prontitud, y ahí ve uno, y esto es por lo que aquel famoso comentario de Santa Teresa de que concede todo pero tarda. Yo decía, debía de ser en su época, que se hacían las cosas de otra manera y se iba con carro y todo era lento. Pero él, José de por sí, San José, no tarda en absoluto. En cuanto Dios quiere una cosa, manos a la obra. Entonces, es de noche, levanta a María, coge a su madre, coge al niño, que así se lo dicen, siempre se señala muy bien como el niño es hijo exclusivamente, hablando en cuanto cuerpo, de María. Siempre queda claro que es una familia con un vínculo virginal. Entonces, y se ponen en camino. Entonces, el Señor interviene y es, si os fijáis, en momentos delicados de su vida le da ayudas extraordinarias, pues enviándole estos ángeles. Pero José obedece y él toma decisiones. Voy a saltar a la siguiente. Fijaros, voy a hacer un pequeño salto. En lugar de quedarnos en la esquina, vamos a ir un momento de nuevo al centro. ¿Por qué? Porque cuando vuelven de Egipto, bueno, ahí en la huida de Egipto no ve que Jesús asumió la historia de su pueblo Israel, que estuvo en la esclavitud en Egipto. Entonces, y cómo el Señor asume el pecado y lo va a redimir. Bueno, si uno dice de que vuelven de Egipto hasta
que Jesús ya empieza una vida pública, ¿qué pasa? Pues hay un periodo muy largo, que siempre hemos llamado la vida oculta, y me impresionó, no hace mucho, una reflexión de un sacerdote que decía, ¿qué hizo Jesús en esos años? ¿Nos mostró el valor del trabajo? Hombre, sí. ¿Nos mostró las virtudes de una familia? El saber escucharse, la humildad, sí. Pero ¿cuál fue su labor principal? Y este sacerdote decía, formó el corazón de su madre. Y dije, a mí se me abrieron los ojos y dije, oye, eso encaja muy bien. Que todos esos años fueran su principal labor fue dejar para la Iglesia, la que iba a ser la madre de la Iglesia, fijaros lo que se aprende en la convivencia, en el diálogo, ver al otro. Cada vez que reflexionaran juntos cosas de los salmos, yo qué sé. O sea, cuántas ocasiones tenían de ir con su vida conociendo María a Jesús y Jesús a María. Pues ahora aplícaselo en una cierta medida a San José. Él no era un accesorio ahí, un mueble de la casa, era de verdad padre y esposo. Entonces, en esos años, Jesús, el trato con Jesús, sí o sí, tuvo que hacer una maravilla de obra de santidad en el corazón de José. Vamos, que hay que volar, ¿verdad? Porque decía saltar, era para fijarnos en la imagen central, donde ya el niño ha crecido un poquito, y era todos esos años hasta que Jesús empezara su vida pública. Esto aquí solo recuerdo lo que dijimos el domingo pasado, por si alguien no estaba. Que la imagen central, lo que se ha destacado no era su trabajo, que sí lo tuvo que hacer, y era un buen trabajador, era el tectón del pueblo. Lo que se destaca aquí era su ser padre, y esposo, y estar con ellos y su dedicación a ellos. ¿Os acordáis lo de las manos? Completamente ocupadas en su hijo, en su esposa, y su mirada dedicada a María. Y ahora sí, nos vamos a la esquina rápidamente, que lo vamos a unir. Esta esquinita, a la esquina derecha tenéis a San José y al niño, están en oración. Obviamente Jesús, nos dice la Escritura, que crecía en sabiduría, en gracia, y corporalmente se va desarrollando. Entonces, como ser humano, es que a veces el misterio del Señor es así. No podemos olvidar que es totalmente hombre, sin pecado, y no podemos olvidar que es totalmente Dios, y que no hay confusión. Es una unión perfecta. Entonces, pero como hombre, Él tiene que crecer, y necesita aprender ciertas cosas, va a sufrir, entonces necesita, como cualquier ser humano, bueno, todo lo que es necesario para la vida, comer, descansar. Hay momentos del Evangelio donde se ve como Jesús estaba cansado. Entonces, ahí que estamos mostrando cómo José, como padre, con toda probabilidad, oraba con el niño. ¿Y qué expresan aquí? José está recogido y el niño está en contemplación. Solo ese detalle. ¿Y qué hay en la escena inmediatamente superior? Ya estamos, cuando el niño ya va creciendo. Es solo un detalle. Los judíos mantienen la costumbre de bendecir a sus hijos. Entonces, ¿os acordáis que hay una escena donde sale como Jesús bendecía a los niños cuando ya es mayor? Y leí en una ocasión que decían, ¿y no habría algo en ese gesto de recuerdo de lo que hacía su padre con él? Obviamente Jesús es muy superior a San José, o sea, es Dios, pero como hombre se ha sido formado y tiene muchos detalles que aprendió de José. ¿Vas a decir algo? Bueno, si quieres, podemos citar esta vez a San José María Escrivá, que decía, es que justo estaba diciendo, él cita lo mismo que tú estás diciendo. Jesús debía parecerse a José en el modo de trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera de hablar, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa, de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta. Tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria, se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús y, por tanto, su trato con José, como lo aprendía todo de José. Voy a rematar esta faena. Verán ustedes qué tenemos a continuación, mientras vemos la canción final
la pérdida del niño en el templo, hay solo un detalle. Sintieron angustia, lo dijo la Virgen, está en la Escritura. Mira que tu padre, ojo como le llama ella, tu padre, o sea que para el niño era normal llamarle papá, papá, era su padre el que ejercía de papá, y yo te buscábamos angustiados. ¿Jesús ha desobedecido? No, Jesús ha obedecido a Dios su Padre, que le ha dicho ahora en el templo, ahora haces esto, y no se ha preocupado de más. Cuando se vuelven a encontrar, Jesús simplemente afirma, ¿no sabíais que debía estar con las cosas de mi Padre? Claro, ellos se quedan y lo guardan en el corazón. La Escritura lo dice de María, pero no es difícil pensar que José también guardara aquello en su corazón. Aquí solo una alusión a la situación interior de San José. Cuando el ángel, aquella noche, él le dijo, no temas recibir a María porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Él recibió aquello y ahora oye a ese niño decir, estoy en las cosas de mi Padre. Ahora ya oye de voz del niño, yo sé quién soy. ¿Vale? Solo como detalle. Finalmente vemos a San José trabajando con Jesús. Pensar que ha asumido el trabajo humano y pensar que era un hombre que trabajaba bien. Y el último detalle, todo tiene pequeños detalles, pero no tienen mayor importancia y no queremos ya robaros más tiempo. La muerte de San José, que cualquiera diría una muerte envidiable, pero después de una vida de entrega absoluta. Entonces, viendo, ojalá que este viernes, cuando celebréis San José, se os haga un poquito más cercana su figura, encomendarle muchísimo a los padres de familia, a los sacerdotes, bueno, a todos los Josés, y a los seminaristas que están llamados a ser sacerdotes. Gracias. Oh, dulce niño, quiero cantar tu amor. Dulce niño, quiero cantar tu amor. Que me devuelves la vida y las ansias de Dios. Tú tan pequeño, lleno de amor y verdad, has bajado del cielo a este pobre portal. Yo al ver mis manos me lleno de admiración. Ásperas de trabajo le hacen cosquillas a Dios, y el niño ríe y goza mi corazón. Indigno esposo de pura y santa mujer, indigno esposo de pura y santa mujer, el esperado ha venido por aquella que fue fiel. María, eres madre, custodia del Redentor, de este niño que nace y que al mundo trae la paz. Ojos que reflejan en mirada virginal, luz que alumbra las naciones y que pronto reinará. Dos corazones que laten juntos al ritmo de Dios. Ella sonríe y goza mi corazón. Me sobrepasa esta sublime
Esta locura, vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. No tengas miedo, José, su gracia no faltará. Tú serás padre, solo queda agradecer. Ternura que nos invade y transforma nuestro ser.